Gabriela Miravalles. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a esta 7ª charla del ciclo Maldonado desde sí, un ciclo que está organizando el Instituto María Díaz de Guerra en coordinación con el CLAE, a quien, bueno, también agradecemos esta coordinación. Queremos contarle que el ciclo se viene desarrollando ya hace algunos meses, ha tenido diferentes actividades, esta es la número 7, pero restan 2 más, así que les invitamos también a mirar y a estar atentos y atentas en la página del instituto, que es mariadiazdeguerra.org. Ahí pueden enterarse de las actividades que se van desarrollando, bueno, las que forman parte de este ciclo, pero también otras que se encuentran allí. Bueno, la charla de hoy, este ciclo de charlas abiertas, es referente a las artes visuales, se denomina Miradas Canónicas desde Maldonado, y para esta instancia nos acompaña Federico Sequeira, que es también socio del fundador del Instituto María Díaz de Guerra, y bueno, yo les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Voy a presentar a Federico ahora. Él va a hacer su exposición y les voy a pedir que si tienen alguna pregunta o alguna cuestión en la que quieran participar, luego de la charla de Federico, se la anoten o la vayan anotando en el chat, o levanten la mano, y bueno, luego de que Federico termine de exponer, podemos ahí tener una instancia de intercambio y de ida y vuelta para enriquecer la instancia. Yo voy a ir admitiendo, disculpen si en algún momento les silencio el micrófono, porque la idea, bueno, a veces nos pasa que la idea para que no haya muchas interrupciones en el durante, pero después les habilito a todos y a todas para que podamos intervenir. Bueno, paso a presentar a Federico, que es, bueno, Federico es oriundo de Maldonado, está cursando actualmente un doctorado en la Universidad de La Plata, y está próximamente a defender una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de la República. Es licenciado en artes por el Instituto Nacional de Bellas Artes de la UDELAR, y se desempeña actualmente en el CURE como docente investigador en políticas culturales. Además también es responsable de la sección de arte de la publicación académica Tecoporá, Mainimbu, ¿cómo es, Fede? Es Mainumbi. Ahí va. Mainumbi. También, bueno, que es una revista latinoamericana de humanidades, estudios en humanidades ambientales y estudios territoriales. Fue docente también de dibujo y de pintura en la Escuela Departamental de Artes Visuales de la Intendencia de Maldonado, y también profesor de bachillerato en los artísticos de los centros de enseñanza media. Ha publicado artículos académicos y notas de opinión vinculadas a su disciplina y a sus intereses, y bueno, Federico, gracias también por estar en esta instancia. Te doy la palabra, y me quedo por aquí para lo que necesites. Gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que hoy la tecnología esté de nuestro lado y no nos pase lo que nos pasó el 29, porque era la fecha que teníamos prevista para esta instancia, que tuvimos que reprogramar por esos inconvenientes técnicos, que esperemos que hoy nos acompañe la tecnología y podamos sobre todo intercambiar un poco, pensar un poco juntos estos temas. Ahí no sé si se escucha bien. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Me silenció Gabriela a mí también, para que vean que nos silenciaron a todos, todos. Ahora está, ahora sí me están escuchando, perfecto. Bueno, veo muchas caras conocidas, algunos nombres leo conocidos,
Es un placer para mí estar de nuevo conectados con todos ustedes. Y además es un placer también que el instituto y junto con el CLAE en este caso, se esté constituyendo como un espacio para pensar este territorio Maldonado desde diversas disciplinas y desde diversas miradas, y que también haya despertado tanto interés en todos ustedes que están participando de este ciclo y de las otras actividades del instituto. De alguna manera marca esa sensación que teníamos muchos que en Maldonado se están generando condiciones de alguna manera para poder reflexionar, intercambiar con otros actores sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia y sobre quiénes queremos ser, o tomar de esas historias de esa historia como hizo Maruja y María Díaz de Guerra y tantos otros, para pensar qué lugar queremos o qué lugar nos gustaría, digamos, tener, ¿no? Y para eso es importante conocerse como el primer paso. Lo que yo les propongo con esta charla es hacerlo desde el campo de las artes visuales. Y no es un capricho, es que eso es lo que yo más o menos sé, ¿no? Que sé un poco, ¿no? No sé un montón, porque creo que la formación es permanente y en eso estoy. Pero bueno, de lo que sé, me gustaría compartirlo con ustedes porque es un tema que, como a muchos de ustedes les consta, es apasionante, ¿no? El tema del arte es apasionante. Y en mi caso, yo lo he combinado en esa maestría que voy a defender próximamente y en esos trabajos, algunos de investigación, con algo que no es muy novedoso, pero es muy apasionante y muy interesante, que es la relación entre arte y política, ¿no? Entre cómo leer, de alguna manera, algunas relaciones, producciones, hechos dentro del campo de las artes visuales, en este caso, relacionados o analizados en relación de la política, ¿no? Entonces, a mí me parecen dos campos muy interesantes que he logrado, que me interesan mucho y que he logrado unificar de alguna manera o buscarles unas vetas en esos puntos de contacto, ¿no? El campo del arte y el campo de la política. Y en ese sentido es que he trabajado y he pensado un poco el tema del canon, ¿no? Que es un poco lo que motiva esta charla, desde donde pienso encuadrarla, ¿no? Eso como fundamentando un poco la idea, ¿no? Quizás sea una obviedad para muchos de ustedes, pero lo necesito para poder generar un punto de partida, digamos. Cuando me refiero al canon, me refiero a ese conjunto de obras, en el caso del campo de las artes visuales, son esas obras de artes visuales, pinturas, esculturas y demás, o a los artistas, autores de esas obras, que constituyen al campo, ¿no? Serían esa lista, digamos, de artistas o de obras que alguien, para ser considerado alguien que sabe del campo, las tiene que conocer. Sabe que esas son las obras fundamentales de ese campo. Esta descripción no es así en la práctica, digamos. Y una de las cosas que hace que no sea así en la práctica es que es una tensión que tiene, es una definición que tiene tensiones, ¿no? Como todo campo, el campo de las artes visuales está constituido por distintos agentes, ¿no? El Estado, el mercado, la crítica, los artistas, los públicos, ¿no? Y cada uno de esos agentes tiene intereses, naturalmente, y en esas disputas en el campo, disputas por la legitimidad en el campo de las artes visuales, es que se van haciendo estas selecciones, ¿no? Estas listas, se va definiendo el canon, ¿no? Y en realidad también el concepto canon es un concepto que está también en disputa teórica, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, Bloom en el 1995, hablando del canon literario, pero es aplicable a esto, definía esa pureza del canon, ¿no? Como que el canon se entraba por fuerza estética y que no estaba contaminado eso
nada más que por la tradición, es decir, sacaba de la idea del canon de que lo político tenía que ver en esas definiciones o en esas legitimaciones de los artistas. Por supuesto, desde la teoría latinoamericana, esto no solo, pero sé que la teoría latinoamericana se ha cuestionado, ¿no? Por ejemplo, no sé, Andrea Giunta, desde Argentina, que el año pasado sacó un libro que se llama Contra el Canon, que lo recomiendo, pero que es una investigadora que ha trabajado mucho estos temas del campo de las artes visuales. Ella habla de las vanguardias simultáneas, ¿no? Habla en esta idea de cuestionar los centros y las periferias del mundo, y sí asumiendo que dentro del canon y dentro de la definición de qué es lo legítimo operan cuestiones que tienen que ver con la política y otros intereses. Ella habla que, bueno, que puede haber cánones de alguna manera en los países centrales, pero también los países periféricos tienen sus propios cánones, ¿no? O sus propias vanguardias. Huachugar, por ejemplo, habla de la necesidad de hablar de cánones y no de canon, ¿no? De la pluralidad del término, del concepto. Es decir, no es algo monolítico y es algo que también está en disputa. Dentro de esto, a mí me interesa plantearlo como un enfoque y un encuadre, pero no exento de tensiones o de problemas, como para poder también al final de la charla intercambiar, cuestionando todo lo que digo, ¿no? Si les asumo los invito a hacer eso, ¿no? Porque también lo que yo voy a presentarles hoy es una selección de obras que voy a compartir con imágenes que responden a una selección propia, quizás a un canon propio, compartido en algunas cosas seguramente compartidos por todos, porque yo soy uruguayo, vivo acá, es decir, eso tiene muchos puntos, pero seguramente para algunos de ustedes falten algunos artistas o sobren otros, y eso es parte de la complejidad de la selección, de elegir, ¿no? En suma, yo adhiero a la teoría de que la definición del canon no es algo puro e ingenuo, sino que es producto de determinadas condiciones políticas, sociales, y que se dan en el campo de las artes visuales, y que voy a intentar fundamentarlo con la exposición. Ahora viene la parte tensa, que es que quiero compartir las imágenes. Espero que esto salga todo perfecto. Vamos a cruzar los dedos. Díganme que si se ve bien, por favor. ¿Sí? Sí, vemos, sí. Perfecto. Muy bien. Cuando yo dentro de esto que les dije voy a hacer foco dentro de los agentes del campo de las artes visuales, no voy a entrar en cada uno porque sería bastante, complejizaría mucho la presentación. Entonces me voy a detener en el que más he estudiado y que es el Estado, digamos, ¿no? El Estado como agente legitimador dentro del campo de las artes visuales, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría mencionar tres instrumentos o tres instituciones que tiene el Estado para definir esto, ¿no? Para definir lo canónico. No solo en el campo de las artes visuales, pero yo hago este foco porque es el métier de la charla, ¿no? El primero es la escuela, ¿no? La educación. La educación es la primera institución que menciono en el sentido de ir formando esa idea o esa idea de los importantes, los canónicos en el campo, ¿no? Entonces hay una tríada que, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, ha estado en todos los programas escolares, que es Juan Manuel Blanes, por supuesto, dentro del campo de las artes visuales. Este es el desembarco de los 33 orientales, el juramento de los 33 orientales, que constituye una de las imágenes canónicas, digamos, de la pintura nacional más relevantes, ¿no? Porque es una pintura épica, porque es una pintura
que tiene que ver con lo que fue la trayectoria o el aporte de Blanes a las artes visuales nacionales, que es la construcción de esa iconografía nacional, ¿no? Es fundante en ese sentido Blanes, y esta obra es parte de esa identidad nacional que la escuela divulga, promueve y enseña a sus estudiantes, y bueno, y aparece Blanes como uno de esos artistas. Como otro de la tríada aparece Figari, ¿no? Pedro Figari. Acá elegí una obra de Figari que es las grutas de Punta Ballena. No son las obras quizás más representativas que uno piensa de Figari, pero sí tiene que ver más con la charla, ¿no? Con Maldonado, y con ver cómo Figari también estuvo cercano, digamos, en esa representación del paisaje, ¿no? Figari constituye otro de los nombres que es fundamental, digamos, y que la educación lo promueve. Por supuesto que esto hay que pensarlo también en que la educación o la escuela, estoy pensando en la escuela pública o la escuela primaria, digamos, no pública, la primaria, la enseñanza primaria, por supuesto que articula nuevos mecanismos. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el plan Ceibal, ¿no? Y en lo que tiene que ver con una propuesta que se hace a partir de Ceibal, que se llama Artistas en el Aula, ¿no? Que es un encuentro de los estudiantes de primaria y de los primeros años de secundaria con distintos artistas, no solo de las artes visuales. Entonces los chiquilines pueden intercambiar, el artista contar su proceso, es decir, ahí también es una forma que la enseñanza, la educación va introduciéndose al campo de las artes visuales y no estrictamente en relación a estos artistas canónicos que estoy mencionando, pero sí estoy hablando en la generalidad de los que han marcado la formación de buena parte de los uruguayos, digamos, por lo menos en el pasaje de la escuela, en el sentido de introducirlos al canon de las artes visuales. Y el tercero es Joaquín Torres García, ¿no? Esos son como los tres. Por supuesto que también aparece mencionado Barradas, que hoy día está tan nombrado con esta exposición que tiene en el Malva en Buenos Aires, y también los planistas, ¿no? Que vamos a ver más adelante algunas obras de ellos. Pero lo que quería decir es que la escuela tiene ese rol, esa potencia, digamos, para formar a los ciudadanos, a la mayoría de los ciudadanos, más allá de que después profundicen o no en el campo, en esa, digamos, en esa idea básica de lo que es fundamental en las distintas disciplinas del campo artístico, ¿no? Después, otra de las instituciones que yo quería hacer referencia es a la máxima colección de artes visuales que tiene el país, que es el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿no? El Museo Nacional de Artes Visuales es el acervo más importante estatal, y tiene, por ejemplo, de Barradas, que acá vemos un dibujito de Barradas, el personaje, ¿no? Este es Barradas. Está prácticamente toda su producción ahí, ¿no? Es decir, hay algo en privados, en alguna otra institución, pero la mayor parte está en el Museo de Artes Visuales, igual que la de Petronaviera, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que el Estado tiene en la institución Museo Nacional de Artes Visuales, está también esa, digamos, esa selección que se hace para definir el campo de las artes visuales. Si ustedes no conocen la página web del Museo Nacional de Artes Visuales, les invito a que lo hagan. Ahí aparece un catálogo con imágenes de todos los artistas que integran la colección. Se hizo un trabajo de digitalización del acervo muy interesante, bueno, de los cuales algunas imágenes saqué de ahí, que están disponibles y acceso abierto para todos. Es decir, lo que selecciona el museo, lo que se expone en el museo, lo que se cuida en el museo, no es solamente una decisión, digamos, fuera de lo político, ¿no? Fuera de lo, es decir, hay
una valoración de que eso es patrimonial, hay una valoración de que eso es importante para la construcción de la nación, hay una valoración de que eso es importante a ser cuidado y divulgado, ¿no? Entonces, no es una decisión ingenua o exenta de esas tensiones que se dan en el campo de las artes visuales. Por supuesto que esto es más complejo, digamos, y también las instituciones van cambiando, como les mencionaba la escuela. Bueno, si uno mira el Museo Nacional de Artes Visuales, cómo se hacía la exposición del acervo y cómo se hace ahora, por supuesto que han habido cambios en cuanto a cómo se disponen las obras para la contemplación, cómo se hacen los montajes, cómo se genera la comunicación con la gente. La propia página web que les mencionaba recién es una forma también de democratizar ese acervo, ¿no? Por lo menos a través de las imágenes, que antes era solamente el que podía ir al museo, digamos, el que podía acceder a cierta parte de ese acervo. Entonces el museo me parece importante. La imagen que les estoy mostrando acá es de una serie que se llamaba Los Artistonautas, que fue una animación que constó de 9 capítulos, que se hizo en el año 2015, se estrenó el 1 de junio del 2015, y era un programa infantil que se emitía por Televisión Nacional, se emitieron esos capítulos. Hoy están disponibles en YouTube, Artistonautas se llaman. Y bueno, los dos personajes son Sabrina y Felipe, ¿no? Que ellos hacen un viaje en cada uno de estos episodios, ¿no? Un viaje fantástico, imaginario, a partir de una obra del Museo Nacional de Artes Visuales, y tienen un encuentro con ese artista, y habla, bueno, a partir de la obra, ¿no? En este caso estamos viendo el encuentro que tuvieron con Barradas, y esta es una obra del vibracionismo, de Barradas. Pero bueno, hay otros episodios aparece Joaquín Torres García, Petro Naviera, Pedro Figari, Juan Manuel Blanes, Carlos Federico Sainz, Carmelo Darzadun, José Cuño y Manuel Espínola Gómez. Y digo los nombres porque también esos nombres son una selección, y esa selección también responde a algo que tiene un valor fundacional o fundante o necesario para conocer las artes visuales, en este caso para que los niños las conozcan. Entonces, también ahí hay una intención y una cuestión canónica, digamos, ¿no? Como anécdota, contarles que mi hijo Amadeo, de 5 años, le mostré estos cortos, aparte son cortos dinámicos y muy lindos, y a partir de ello fue que conoció la obra La Arena Asombrada, que es esa araña de Espínola Gómez, y no paró de insistirme hasta que lo llevé a Montevideo al Museo Nacional de Artes Visuales a ver la exposición de Espínola, que si no la vieron, les recomiendo que lo hagan, porque es una exposición muy interesante. Y bueno, en este caso, Amadeo quedó fascinado con la araña en vivo y en directo. Y lo de Espínola es interesante también, porque ahora, mientras converso con ustedes, o mientras les hablo, estaba pensando en que Manuel Espínola Gómez, en el año 63, si mal no recuerdo, esto lo recoge Gabriel Pelufo Linari en un libro que se llama Crónicas del Entusiasmo, que es arte en los años 60 en el Río de la Plata. Él recoge que en el año 63 hubo una ocupación del espacio municipal subte, el subte en Montevideo, en la Plaza del Entrevero, y fue una ocupación en el marco de un salón municipal. Y ahí los artistas jóvenes ocuparon ese espacio protestando por la designación del jurado de ese salón, que representaba la estética conservadora, el naturalismo académico, ¿no? El presidente designado para ese salón era Belloni. Y Manuel Espínola Gómez, junto con Hilda López y otros artistas que estaban pintando abstracto en ese momento, ocuparon ese espacio. Espínola hace un análisis bien interesante, Pelufo Linari hace un análisis bien interesante sobre cómo a partir de ahí se
se agremia la cultura, digamos, porque después los actores apoyan, los músicos apoyan, en fin, y estamos hablando de la década del 60. Pero lo interesante de reflexionar sobre Spínola es que ese artista que en los 60 era contracanónico, de alguna manera, y que estaba ocupando un espacio para reivindicar que lo nuevo entrara a esos espacios de legitimación, hoy está siendo parte de un canon indiscutido, un canon que no genera conflicto, un canon, y está entrando por la puerta grande, ¿no? Que es otra de las formas que el museo tiene, ¿no? Que son estas exposiciones retrospectivas enormes como la que está ahora sucediendo de Spínola. Entonces, ¿cómo lo traigo para pensar que estos, como les dije anteriormente, estas categorías no son compartimentos estancos ni inamovibles, sino que también los distintos momentos generan distintas selecciones, ¿no? Y a propósito de eso también, de la ocupación del subte, el análisis que hace Pelufo es que, bueno, que de alguna manera eso fue en el Uruguay, ¿no? Esta tensión entre los jóvenes abstractos y los viejos naturalistas académicos, fue la forma uruguaya, digamos, que tuvo digamos, ese conflicto en el campo de las artes visuales a nivel internacional, en el marco de la Guerra Fría, que significó la tensión entre el realismo socialista y el expresionismo abstracto, ¿no? Que respondía a los dos modelos que estaban en disputas en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esas categorías también responden bueno, interpretaciones que tienen que ver con lo ideológico, con lo político, con lo internacional y con lo local y nacional, ¿no? Entonces, quería mencionarles eso. La tercera institución que quiero señalar, le señalé la educación, la escuela, el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales. La tercera es el Salón Nacional, ¿no? Actualmente se llama Premio Nacional de Artes Visuales, pero es el máximo premio que el Estado da en el campo de las artes visuales a los artistas, ¿no? Entonces, el Salón Nacional fue fundado en 1937, ahí estamos viendo la tapa del primer catálogo de esa exposición, y fue, bueno, en la dictadura de Terra, cuando se fundó, y se fundó siguiendo el modelo academicista, ¿no? El modelo que tenían el resto de los salones latinoamericanos y que venía del modelo francés del siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que el Salón Nacional, el Salón francés, es del siglo XVI con Luis XIV, pero bueno, después de la Revolución Francesa se retoma de una manera primero bastante crítica y después instaurando una lógica ciertamente conservadora también. Estoy haciendo un recorte gruesísimo con esto que estoy diciendo, pero no quiero distraerme en esto. Estoy controlando mis pasiones. Entonces la idea es como poner algunas pinceladas, ¿no? Valga el término, valga la metáfora. Básicamente el Salón Nacional, y estamos refiriéndonos a los salones franceses del siglo XIX, tenía una relación estrecha con el Estado moderno, digamos, y con el Estado que se pretendía instaurar. Y ese fue el espíritu que se repitió en América Latina, en los salones nacionales, que tenemos, bueno, el primero que fue a fines del siglo XIX, terminando casi el siglo en Chile, después en Argentina en 1911, el uruguayo es de 1937. Pero si ustedes ven el decreto que designa el Salón Nacional, habla también de generar una Academia Nacional de Bellas Artes, es decir, el Estado se va a encargar de la formación de los artistas y de la premiación de los artistas. Es decir, el Estado asumía en el año 37 un protagonismo en el campo bien importante para definir qué es válido y qué no en el campo de las artes visuales. La academia finalmente no se concretó,
pero sí el Salón Nacional se realizó ininterrumpidamente hasta 1984. Cuando volvió la democracia en el 85, se interrumpió el Salón y se volvió a retomar en el 2001. Y a partir del 2012 convoca bianualmente, cada 2 años, como hasta el año pasado que se convocó, y ahora se llama Premio Nacional de Artes Visuales. Pero hay un punto que a mí me interesa mencionar, que es el Salón de 1967. 30 años después del primer Salón Nacional, ustedes piensan que el primer Salón Nacional, en esto que yo les describía, básicamente lo que se premiaba era pintura y escultura, ¿no? Era lo más, lo que participaba, los lenguajes que participaban, ¿no? En el año 67 se habilita otra cosa, ¿no? Es decir, se fundamenta, y si ustedes pueden leer el catálogo, que también los catálogos de todos los salones están disponibles en la página del Museo Nacional de Artes Visuales, el catálogo del 1967, en la presentación que hace el presidente de la Comisión Nacional de Bellas Artes, que era Julio María Sanguinetti en ese momento, habla de la particularidad de ese salón, porque es un salón que rompe las categorías disciplinares, ¿no? Es decir, ahí compitieron pintura, escultura, pero también fotografía, tejido, instalaciones. Es decir, es un salón de quiebre, es un salón que algunos definen, y entre ellos Alfredo Torres, que lo estudió bastante, como la irrupción de la contemporaneidad, de lo contemporáneo en esta institución, en el Salón Nacional. Duró poco eso, porque después, en el 73, vino la dictadura, y en la dictadura hubo una restauración, de alguna manera, del sentido más conservador del salón. Por ejemplo, hubo años que se hicieron premios históricos, ¿no? Como un poco más, digamos, anacrónicos si lo comparamos con el salón del 67, ¿no? Más cercanos a los primeros salones. Pero también en esa época, en la dictadura, hubo algunas expresiones que a mí me interesa decirlos, y para dejarles la intriga que ustedes lo busquen también, si no lo conocen o si no lo recuerdan. Hubo algunas expresiones premiadas en el Salón Nacional que tuvieron también algún nivel de crítica sobre la situación política que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en una obra de Testoni que fue premiada en el 80, que se llamaba Sociedad de Consumo. Ya el título da una idea de un posicionamiento, o un posible posicionamiento, y si uno ve la obra, que la obra son unos personajes, es un fotograbado, creo, si mal no recuerdo, y es en blanco y negro, y entonces uno ve una aglomeración de personajes. Entonces, si uno piensa en sociedad de consumo, una aglomeración de personajes de personas, digamos, que estaba bastante estimulada en ese momento, le puede adjudicar un carácter crítico con respecto a la situación política, aún a una obra que fue premiada en el Salón Nacional. Otro ejemplo es las obras de Alamón, por ejemplo, en el 83, que fue premiado una que se llama El propietario de la llave, ¿no? En esas figuras robóticas, medias gigantes que hacía Alamón, y con una llave enorme. También da una idea de obras que pudieron en ese momento generar algún nivel de crítica. O las obras de Clever Lara, por ejemplo, que hay algunas que él pintaba como unos basurales y unas muñecas tiradas y qué sé yo, y fueron premiadas por su técnica, pero en realidad había un mensaje, una poética de la obra que tenía más que ver con una crítica política, ¿no? El Salón Nacional, como les dije, en el 84 se dejó de hacer, y ahora actualmente, que se realiza cada 2 años, va homenajeando a artistas, ¿no? Por ejemplo, el último que se hizo en el 20, en 2020, homenajeó a Margaret White, que es una artista activa y que sigue produciendo y muy reconocida. Y también en esa selección de nombres, el anterior del 2018 había sido Linda Cohen y así otros, María Freire también había sido reconocida con el nombre del salón. También se va haciendo en esa
en esos homenajes que las ediciones del Salón hacen, una lista de esos artistas constituyentes del campo. Quisiera ahora como tratar de hacer algo, ¿no? Que es difícil, ¿no? Quizás, pero es relacionar esto con Maldonado, ¿no? Y vamos a ver que no es tan difícil, ¿no? Pero sí es desafiante o quizás podamos acá empezar a ponerle condimento para después intercambiar y discutir, ¿no? Pero antes me gustaría, para cerrar esta parte como del canon, dejar planteadas algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, cuando uno ve una selección así, preguntarse, bueno, ¿qué es lo que queda afuera? ¿No? ¿Qué es lo que queda fuera de esa selección? ¿Y por qué eso queda afuera? Si lo que juega son valores solamente estéticos o si hay otras cosas, ¿no? Esa es una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Con respecto a esta selección. Una pregunta que va de suyo, digamos, en esto es ¿por qué las mujeres tienen un lugar tan minoritario en las selecciones en artes visuales? Y si eso ha cambiado o no digamos, en las ediciones posteriores, por ejemplo, de los salones nacionales, o en el acervo del salón, ¿no? Donde hay mucho más obras de hombres que de mujeres, por ejemplo. Entonces es una de las cosas para también pensar con respecto a estas elecciones. Lo otro es subrayar la pregunta que propone Achugar, si se puede hablar de un canon o de una sola selección o de pluralidad de cánones, ¿no? Que respondan en ese sentido a distintos intereses que hacen esas elecciones. Y lo otro, lo que yo me pregunto, y creo que no por original, pero es una pregunta que surge, si todo esto tiene sentido, es decir, si lo canónico, el canon, sigue siendo un término vigente o es un término obsoleto para hablar y para categorizar el campo de las artes visuales, ¿no? Esas son como algunas preguntas que me parece que está bueno pensarlas o poder dejarlas ahí para reflexionar e intercambiar. Ahora me gustaría mostrarles una selección de artistas canónicos o descendientes, digamos, por decirlo de una manera, que tienen que ver con el departamento de Maldonado. Y que tienen que ver porque nacieron acá, o porque parte de su producción la hicieron acá, o porque los valoramos acá, ¿no? Y el orden es cronológico. Esta obra, quizás alguno que estuvo en el curso que dimos con el CURE de Educación Permanente, algunas de las imágenes ya las vieron, ¿no? Pero de alguna manera es como también reafirmar algunas cosas. Esta obra es de Carlos Seijo. Carlos Seijo se llama En el Hospital y es de 1889, forma parte de la colección del Museo Nacional de Artes Visuales. Carlos Seijo fue un historiador, ¿no? Que hizo historia sobre todo en San Carlos y que es una de las referencias en su obra, fue una de las referencias, su obra histórica, su obra de investigación histórica, fue referencial para el trabajo de María Díaz de Guerra, por ejemplo, ¿no? Esto está documentado en la Ballena de Papel, por ejemplo, que este vínculo, ¿no? Y Marcelo de León lo ha trabajado bastante. Carlos Seijo fue becado a principios del siglo XX, supongo, o a fines, ahí cuando pintó esto, fue becado para Florencia, para estudiar en Florencia, en Italia, en la academia. Y bueno, ahí se formó en pintura y bueno, una de sus obras que está en el hospital forma parte del acervo pictórico nacional. Bueno, esto lo conocemos todos, la Comercial del Este, de Enrique Castel Capurro. En ese curso que les mencionaba antes, ahondamos en dónde era que estaba antes y dónde está ahora. Sabemos que pasó por la Plaza San Fernando, pero bueno, parece que sus orígenes no eran ahí, sino que fue trasladada
desde el ámbito privado al público, ¿no? Porque estaba según intercambiaron en ese curso, porque yo no lo sabía, en la parada 2, en una estación de servicio o algo así, después fue trasladada de ahí, después capaz que en el intercambio podemos ahondar en esa anécdota. Lo que es interesante es esto de que fue quizás a contracorriente de lo que muchas veces sucede con las instituciones culturales o los bienes culturales. Fue digamos, de lo privado a lo público, ¿no? Quizás no sea tan excepcional, pero sí es interesante que se haya conservado esto, ¿no? Esto tiene un valor local muy importante en cuanto a lo que fue la figura de Enrique Castel Capurro para este lugar, pero también tiene un valor reconocido, por supuesto, a nivel de lo que es el canon nacional, ¿no? De lo que es el lugar de Enrique Castel Capurro en las artes visuales nacionales. Por supuesto, en el Museo Nacional de Artes Visuales hay obra de él y estos característicos caballos. El Tola Invernizzi, ¿no? José Luis Tola Invernizzi, fue, además de un ser muy particular, muy interesante, también es parte de esos artistas que vivieron aquí, en Piriápolis, ¿no? Pero que desarrollaron una actividad docente importante en Bellas Artes, en el caso del Tola, y que no hace muchos años se hizo una exposición en el Museo también de Artes Visuales sobre esta obra que es el Via Crucis del Tola, que bueno, que son una serie de cuadros con una interpretación de ese hecho del Via Crucis muy, muy particular, ¿no? Y muy, muy interesante. Manolo Lima, este es un fragmento. Manolo Lima es un artista, o fue un artista que tuvo una particularidad o yo creo que es una particularidad, por lo menos en la selección que voy a presentar, que fue de esos artistas que en Maldonado hicieron escuela, ¿no? Generaron, tuvieron descendencia de alguna manera, generaron otros artistas, formaron a otros artistas, ¿no? Y eso tiene un valor muy importante, más allá de la tradición Torres Garciana que pudiera representar Manolo en cuanto a su producción, generó escuela, ¿no? Y bueno, soy un poco lo que se está rescatando a través de la Fundación Manolo Lima, que también, si no conocen el lugar, los invito y las invito a que lo hagan, porque parece que es importante también en esa cuestión del rescate de la memoria, saber bueno, quién fue Manolo, qué fue lo que hizo, qué aportó y cuál es el legado que le dejó a Maldonado y a las artes visuales, ¿no? Entonces, me parece que es importante subrayarlo. Wilson Amaral, otro artista muy reconocido en la zona. Esta es una imagen de la catedral. Y un artista que pintó mucho paisaje, ¿no? Y tiene muchos paisajes urbanos de Maldonado, pero también paisajes más, digamos, de naturaleza, ¿no? Pero bueno, es un artista muy representativo de una época. Edgardo Ribeiro, esto es un fresco que está en la ANCAP de Gordero. Lamento la foto, no he podido pasar por ahí a sacarle una foto en color, pero bueno, es una buena foto, pero lamento que esté en blanco y negro. Bueno, ese es un mural, un fresco, que podemos acceder a verlo ahí en la ANCAP de Gordero. También otro artista con una representante de una tradición Torres Garciana, pero con un estilo propio, ¿no? Como si uno analiza quienes pasaron por el taller Torres García en alguna de sus etapas, puede ver que ahí lo que hubo fue una explosión, digamos, de diversidad, ¿no? Sobre una base de una doctrina como la que proponía Torres García, después cada uno fue como haciendo su camino, y pienso
bueno, en Ribeiro, en Manuel Lima, pero pienso también en Gurvich, o en Aldo Hernández, o en El Andrada, o en otros artistas que pasaron por ahí en algún momento y que sus obras son bien distintas, ¿no? Jorge Páez Vilaró. Jorge Páez Vilaró, además de ser un artista muy interesante, ustedes saben que fue pionero, digamos, en la zona, a través del Museo de Arte Americano de Maldonado, de algo que después vamos a ver un poco más y que tiene que ver con estas dinámicas o estas construcciones de circuitos artísticos en la zona, ¿no? O que en su momento tuvo mucha fuerza, ¿no? En el Museo de Arte Americano de Maldonado, pero que hoy podemos ver también otras instituciones u otros proyectos que tienden tienden a lo mismo, ¿no? A generar un circuito o poder poner en valor ciertos circuitos. Estoy pensando, por ejemplo, en la Fundación Achugarri o el Museo Rally, ¿no? Otros lugares en donde los locales podíamos acceder a acervos más internacionalizados o regionales en arte, ¿no? Así que me parece interesante pensarlo a Jorge Pau Villarreal como artista, pero también como promotor, como difusor, ¿no? Y ella es Linda Cohen, ¿no? Linda Cohen, el vínculo con Maldonado no es solo porque vivía en el Peñasco, ¿no? Sino también donde ahí pintó mucho paisaje. Es una artista que aún está viva, ¿no? Tiene 90 y larguísimos años y sigue produciendo. Y hay un dato interesante que, bueno, que en el museo, quizás algunos lo recuerden, el Museo de Arte Americano, el Museo de Jorge Páez Vilaró, en el año 92, Linda Cohen hizo una exposición con Hilda López y Eva Olivetti, que se llamaba A Maldonado. Esta obra no es de esa exposición, es una obra de Linda Cohen, pero porque no he podido acceder a registros de prensa, o bueno, temo que no haya quedado mucho registro más allá del titular, digamos, de que en ese año se hizo esa exposición a Maldonado, ¿no? Pero sería interesante ver, bueno, cuáles son las obras que Olivetti y que Hilda López hicieron en esa exposición, y también Linda Cohen en esa muestra homenaje a este lugar, ¿no? Miguel Bategasore, esa es Entropía Maldonado, en la cual podemos identificar en esos símbolos ordenados de esa manera tan particular, algunas torres del vigía, algunos cañones, la catedral, la iconografía Torres Garciana también. Y acá tenemos a Carlos María Tonelli. Carlos María Tonelli fue también uno de los artistas que formaron a otros, que generaron escuela en Maldonado. Y esto es, como les decía en el caso de Manolo, tiene un valor bien interesante. Y acá me gustaría leerles algo sobre esta obra, ¿no? Porque esta obra que hizo Tonelli fue un encargo del presidente en ese momento, Julio María Sanguinetti. Esta obra fue hecha en 1996 y se llama Identidades. Uno puede ver ahí distintos elementos que forman desde esta perspectiva del artista y de quien encargó la obra, la identidad nacional, ¿no? Entonces, en los libros que están acá, Tonelli tuvo una gran maestría en su técnica, sin lugar a dudas. Entonces, en estos libros uno puede ver eh, en el cuadro, ¿no? Los nombres, bueno, Tabaré, Leyenda Patria, obra de Juana de Ibarburu, bueno, la bandera, por supuesto, distintos símbolos que constituyen la identidad o las identidades. Y a mí me gustaría leerles un fragmento de una cita de Perufo Linari, y que nombra a otra artista que reinterpreta y que hace una reinterpretación de esta obra,
que fue muy polémica, ¿no? Dice así Pelufo: surgen también versiones oficialistas de la identidad nacional que pretenden volver a construir el monolito alegórico de la uruguayidad. Un caso extremo, por su carácter involuntariamente paródico, es el encargo realizado al artista Carlos Tonelli por Presidencia de la República en 1996. El resultado fue una obra pictórica de forma octogonal titulada Identidades, actualmente expuesta en el Museo Presidencial del Palacio Esteves. Por lo menos en el momento que escribió Pelufo estaba ahí. Esta alegoría, construida con lugares comunes relativos a la literatura, a la pintura, a la arqueología, a los símbolos patrios y a la historia política nacional, parece a primera vista una parodia obscena del modelo alegórico barroco, pero su origen y fundamentación en textos escritos por el propio artista permiten descartar toda intención irónica, por lo que resulta más obscena que paródica. Su compleja iconografía, imbuida de cierta presunción trascendente y moralista, carece de la astucia propia de los juegos del lenguaje y estilo posmoderno. En el año 2004, y esto es lo que quería compartir con ustedes, frente a esta crítica que Pelufo hace de esta obra, y que no fue solo Pelufo aisladamente, sino que en la comunidad de las artes visuales generó crítica por la forma del encargo y también por el resultado de la obra. Quería mostrarles esta imagen, que es una imagen intervenida de esa obra, una de las tantas. Después podrían indagar en la producción de esta artista, que Pelufo Linari dice: en el año 2004, Teresa Pupo, que es la artista, realizó su propia parodia de esta alegoría. Se llamó Identidades a la carta. Al transformarla cromáticamente mediante manipulación digital, desnaturalizando la atmósfera pictórica de reminiscencias académicas creadas por Tonelli y acentuando el grotesco kitsch de la representación, con lo que pretendía crear una estética compatible con la saturación de citas a la mitología culta de la uruguayidad, obvias y convencionales, que posee el cuadro original. Teresa Pupo hizo como unas postales, y por eso eran identidades a la carta, en las cuales en cada una hizo una intervención diferente de ese cuadro, como decía Pelufo, acentuando los colores, cambiando, dándole una estética kitsch, ¿no? Es decir, hubo una crítica plástica, una crítica desde el propio campo de las artes visuales, no solamente teórica o escrita o de la crítica, sino que también con obras, que es una de las formas en las cuales el propio campo de las artes visuales muchas veces interpreta, reinterpreta y contesta, ¿no? Entonces es interesante, en este caso, la obra de Teresa Pupo por ese apropiacionismo que hizo de lo de Tonelli y que fue manipulándolo para ejercer una crítica sobre ese cuadro que reflejaba una posición también ideológica, quizás, en la cual ella se sentía o se siente opuesta, como todos los que lo criticaron, por supuesto. Me parece interesante compartir con ustedes esta particularidad que se dio con respecto a esa obra, ¿no? Dentro de los artistas canónicos o los artistas consagrados que tuvieron que ver con Maldonado, no puede obviarse a Lacy Duarte, ¿no? Lacy Duarte fue un artista muy importante para el país y para acá, para nosotros, para Maldonado, ¿no? Reconocida, premiada, y con una obra muy, muy particular, muy conmovedora desde mi punto de vista. Virginia Jones es otra artista que tiene una artista consagrada, importante, que trabaja en la zona. Mercedes Salazar, no como, digamos, sí como artista canónica local, sin lugar a dudas, pero pensándola en relación a la formación que tuvo con Manolo Lima, por ejemplo, ¿no? Esos artistas herederos de alguna manera de esas tradiciones formados ahí. José Trujillo, esta obra es un dibujo que se llama La Fotografía, que fue premiado en
Salón Nacional de ese año, y después Trujillo participó de la Bienal de Porto Alegre en representación de Uruguay en ese año, si mal no recuerdo. Era parte de las políticas que había en ese momento, ¿no? Que quienes eran ganadores de los salones después representaban a Uruguay internacionalmente. Fodrini, como otro de los formados con Manolo Lima, y Gabriel Lema, que es un artista de acá de Maldonado que ha ganado premios en el Salón Nacional, ¿no? Un artista consagrado, local, consagrado a nivel nacional. Eso me parece importante, con una técnica xilográfica, en este caso, ¿no? No es lo único que hace, porque es un artista de lenguajes contemporáneos, es un artista que explora distintos lenguajes. Pero en este caso, esta obra no es la premiada, pero sí la técnica es igual, se llama La Torre, ¿no? Y es una proyección de la sombra de la Torre del Vigía, ¿no? Parece interesante en esas texturas que da el grabado, y particularmente la xilografía con esas vetas con la madera. Estas obras son de tamaño grande, ¿no? No son grabados pequeños, ¿no? Lo cual genera otra relación con los grabados, ¿no? Bien. Hasta aquí estos artistas que tenían que ver con lo canónico o con la descendencia. Y después me gustaría mostrarles 3 clasificaciones o algo así posibles de la relación de estos artistas, o de artistas sobre todo no nacidos en Maldonado, con distintos aspectos de este lugar. Algunos nacidos, pero no todos, ¿no? Lo primero es la relación con el paisaje, ¿no? Maldonado y el paisaje en las artes visuales es un tema. Después, lo que es la fusión de las artes visuales con la arquitectura, con el diseño, con el paisajismo, con los distintos momentos que ha tenido Maldonado y Punta del Este en relación a la construcción, o que ahora les voy a mostrar. Y por último, quería mostrarles Maldonado en disputa, por decirlo de alguna manera, y cómo desde las artes visuales se puede también pensar o analizar o reflexionar sobre algunas tensiones que se dan en este territorio. Entonces, primero el paisaje. Y ahí quería mostrarles ineludiblemente a Cuño, ¿no? Esta es una de las obras que Cuño, esta obra es del 49, 48, 49, ¿no? Es Pinares, ¿no? En su estancia en Maldonado, entre otras cosas, pintó esto. Y bueno, esta es una obra bien interesante de Cuño, ¿no? Bien Cuño, además, con esas formas elípticas, esa composición elíptica, ¿no? Cuño fue un artista que tuvo muchos periodos, ¿no? Uno puede pensar en el Cuño planista, pero también puede pensar en el Cuño abstracto, ¿no? Cuando firmaba las obras como Perinetti, que es el apellido materno, si mal no recuerdo, y hacía esas obras abstractas matéricas, ¿no? Un artista muy importante. Carmelo Garzadun con sus obras de las flores, del balneario de las flores, una ilustrativa de las muchas que dejó ahí. Esta obra es del 54, parecería que dijera ahí abajo. Humberto Causa, esta obra la elegimos para promocionar la actividad, y esta obra es del planismo de la primera época, digamos, ¿no? Es de 1918, ¿no? Esta obra, junto con La Aguada de Melo, que es una obra de Cuño, son consideradas como las obras fundacionales del planismo. Y el planismo, si bien puede identificarse el planismo, por ejemplo, en Barradas, podría encontrarse obras o cuadros planistas como los Migrantes, o en otros artistas. El planismo como escuela, me parece, y en esto también podemos discutir, y me refiero
a Laborde, Arsaun, Petronaviera, Causa, Cuño. La particularidad que tuvo fue que, primero, que generó escuela, ¿no? Que hubo una formación en esa corriente estética, ¿no? Junto con el taller Torres García, desde mi punto de vista, son como las dos grandes corrientes que formaron a otros, ¿no? Y estéticamente tenía una particularidad el planismo, que era el rescate, digamos, de la luz, de la luz del lugar, digamos, ¿no? De la luz del paisaje uruguayo. El paisaje uruguayo expresado a través de la luz, ¿no? Es decir, en eso había como una reminiscencia a los impresionistas, ¿no? Pero desde una forma de ejecución de la obra diferente, por supuesto, ¿no? Los grandes planos de color, cierta geometrización, colores definidos. Pero bueno, en esa búsqueda de representación del paisaje no era solamente lo anecdótico del paisaje, sino también captar la luz del campo uruguayo, la luz del paisaje uruguayo, era un poco el leitmotiv, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta obra y la de Cuño, que les decía, La Boda de Melo, son fundantes de esa corriente. Petronaviera, esta obra es del más centrado, pero sí con una, no es de la primera parte del siglo XX, sino más hacia mediados, pero igual Petronas fue siempre muy fiel a esa forma de entender el paisaje planista, de entender la pintura planista. Y bueno, estas son las mesitas de Punta del Este, pintadas por Petronaviera, que tiene muchísimas obras del lugar, incluso grabados de la Torre del Vigía, y bueno, algunos se pueden ver en el Museo Mazzoni, por ejemplo. Y después no planista, pero sí como icónico, está el francés Pierre Fosset, y estas acuarelas que se convirtieron en postales, ¿no? Y que por ahí se pueden ver aún hoy, ¿no? Hasta acá estos artistas y su relación con el paisaje, ¿no? En Maldonado. Ahora me interesa mostrarles brevemente algunos que tienen que ver con la relación con la arquitectura, ¿no? Y ahí estamos viendo un mural de Dumas Oroño, que es del 65, en el Campidoglio, ¿no? En Punta del Este, en ese edificio. Y acá, a modo ilustrativo, ¿no? Porque es un mural de los muchos que hay en muchos lugares en Punta del Este y en Maldonado, pero en Punta del Este particularmente en los edificios, ¿no? Y a propósito de eso, señalar que desde el 2017 la Comisión de Cultura del municipio de Punta del Este hizo un relevamiento sobre esos murales, que alguien me mencionó, no sé, yo no he podido acceder, que hay un documental sobre eso, o se está armando un documental sobre eso. Sí, parece interesante señalar la iniciativa desde lo público de generar un registro sobre esas obras, considerando las, digamos, algunos casos en los cuales ese patrimonio no ha sido respetado, ¿no? Entonces es importante que que estos murales de los edificios sean registrados, ¿no? Ya que pertenecen a la órbita privada, digamos. Entonces, si mañana se tirara este edificio, se podría perder el mural. Entonces, es bueno que eso esté registrado, es bueno que eso esté puesto en valor para poder ser defendido. Otra forma de integrar la arquitectura a las artes visuales y la arquitectura fue el diseño que hizo Carlos Páez Vilaró en Casa Pueblo, ¿no? Muy particularmente, pero es sin lugar a dudas uno de los íconos de esa relación entre artes visuales y diseño, arquitectura que tenemos en este territorio. Art Tower en la parada 2, ¿sí? En la cual se puede ver esa fusión entre Ott y Achugarri, bueno, y demás, también es un ejemplo de cómo en algunos espacios, digamos, en algunos edificios, ¿no? De apartamentos, se pone elementos artísticos consagrados, como son las obras de Pablo Achugarri, en este caso, para dar un valor a ese espacio,
un valor agregado, digamos, a esos emprendimientos, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros pensamos en los murales como el de Dumas Oroño y del Campidoglio, lo que estamos pensando, lo que estamos refiriéndonos es a un momento en los cuales, en la década del 60, ese es del 65, pero tiene que ver con una intención que tenían los inversores en grandes edificios, en el desarrollo de la propiedad horizontal, digamos, de dar un valor de exclusividad, digamos, a un edificio, ¿no? Eso era parte de las cosas que estaban, además de algunas exoneraciones que había para los emprendimientos que incluyeran en ese momento obras de arte. Pero bueno, el caso de Achugarri es diferente, pero igual hay un ejemplo de cómo esa exclusividad, ese estatus, digamos, ese diferencial que tienen algunas residencias de lujo en edificios, bueno, el arte parece jugar ahí en ese código, ¿no? En ese código de la distinción de alguna manera, ¿no? Como agregarle, capaz que en un sentido burdiano, no siempre el capital económico que permite a alguien comprar un apartamento de lujo va acompañado del capital cultural que tiene esa persona. A veces hay mayor capital cultural y no tanto capital económico, y a veces esas cosas funcionan juntas, raras veces. Entonces, de alguna manera, este tipo de emprendimientos que incluyen lo artístico como un diferencial y como un valor agregado, juegan en ese código de dotar de distinción, de dotar de un valor de exclusividad a determinado inmueble, dado el entorno con obras de arte o el entorno de exclusividad. Por otro lado, asociado al diseño, al paisaje y las artes visuales, no podemos dejar de mencionar el Paseo de las Américas, ¿no? Que no es exclusivamente de obras de artistas uruguayos, pero sí es un ícono, digamos, de Punta del Este y recientemente restaurado. Ahora bien, otro de los puntos que quería mostrarles, y con esto voy cerrando, es Maldonado o Punta del Este, la zona, digamos, en relación a ciertas dinámicas que se dan aquí, que tienen que ver con ciertas dinámicas en el sentido de las artes visuales de internacionalización, ¿no? Y en esto hoy mencionábamos el Museo de Arte Americano de Maldonado y mencionaba también el Museo Rally como espacios en donde no solo se exponían obras o se exponen obras de artistas nacionales, sino que se exponen obras de artistas latinoamericanos. El Museo de Arte Americano ya no, pero sí en el Museo Rally. La Fundación Achugarri, por supuesto, que representa también un espacio muy generoso en ese sentido y que ha corrido de alguna manera ese eje que durante un tiempo en artes visuales era importante, el de las galerías de la Barra, por ejemplo, se ha corrido más hacia manantiales, muchas veces con la Fundación Achugarri, con la instalación de la Galería Chipas, por ejemplo, o más aún con lo que tiene que ver con Pueblo Garzón y todas las galerías y las transacciones de arte que se hacen en ese lugar. Tiene que ver también con la dinámica que ha impuesto la realización anualmente de las ferias de arte, la Feria de Galerías Internacional. Es decir, hay en el territorio un montón de acontecimientos, eventos e instituciones que han internacionalizado de alguna manera el campo de las artes visuales en Maldonado. Y esta foto que les estoy mostrando es del museo que se está construyendo en la Fundación Achugarri, ¿no? Es el Museo de Arte Contemporáneo Americano, que es una obra fantástica, bueno, de la fusión también entre Ott y Achugarri, y que va a albergar una colección de arte latinoamericana, ¿no? Que entonces también ahí hay una muestra más, digamos, de esas dinámicas que
se dan en este territorio, que no es porque sí, ¿no? Es porque en este territorio hay determinadas corrientes, determinadas, digamos, si lo analizamos como campo, determinados intereses que mueven dinero, mueven personas, mueven también personas turistas o residentes con más exigencia, con exigencias que tienen que ver con poder acceder a oferta cultural, por ejemplo. Entonces, eso por suerte sucede cerca de donde estamos nosotros y podemos también nosotros acercarnos, ¿no? Pero sí es importante señalarlo como una de las lógicas que se da en este territorio y que tiene que ver con el turismo, por supuesto, que es esa internacionalización del campo del arte, una tendencia a la internacionalización. Por supuesto que no todo es color de rosa, y entre las cosas que tenemos o que teníamos está este mural de Norberto Verdía, América, que es parte de los escombros del Hotel San Rafael, ¿no? Entonces, esta obra de, bueno, Norberto Verdía, un artista muy importante en el desarrollo del muralismo y del americanismo también. Él tuvo una estadía bastante importante en México, en donde con los muralistas mexicanos trabajó el tema del mural. También tuvo una posición crítica sobre determinadas doctrinas de Torres García y él hablaba de o proponía una estética más latinoamericana. Eso estaba discutido, y bueno, en San Rafael era un espacio bastante privilegiado de los murales muy privilegiado de los murales de Norberto Verdía, que lamentablemente se perdieron. Y eso es parte de las consecuencias también de la lógica esta que por un lado decía hay una internacionalización del campo, una tendencia a la internacionalización del campo de las artes visuales, pero por otro lado también hay la propia lógica deja digamos, a la suerte a obras importantes, ¿no? Entonces, como están en la órbita privada, son difíciles de intervenir o difíciles de trasladar, o hay una suerte de desidia pública sobre este patrimonio. Entonces, me parece importante también para reflexionar, reconocer, pensar este territorio y pensarnos qué es lo que queremos sobre este territorio, qué valoración hacemos a nuestro patrimonio y demás, dejar expuesto o librado también a la conversación que tengamos ahora este tema. Después hay algunos artistas que trabajan el tema como de la memoria, digamos, o que en algunas de sus obras. Esta obra es un collage de Gloria Navarro, que formó parte de un proyecto que se llamaba Maldonado Es, que varios artistas locales hacían una interpretación sobre lo que Maldonado significaba, un poco basados en esta idea de la no identidad, y bueno, en fin. Entonces, en un metro cuadrado, cada artista hacía una reflexión plástica, visual sobre esto. Y Gloria Navarro ahí trataba de plasmar, recuerdo, ya me lo contó, esta relación, este pasaje entre lo viejo y lo nuevo, entre lo antiguo y lo moderno, que significa este territorio, ¿no? Entonces, en las piedras simbolizaba más lo antiguo, lo viejo, qué sé yo, y después en esas dinámicas, líneas que construyó con los otros colores y demás, más la irrupción de lo nuevo a través de la arquitectura y demás. Es una obra interesante y está expuesta en Aiguá, en forma permanente en la Casa de la Cultura de Aiguá. Y esta obra la mencionábamos en el curso, es de Dina Vicente, y bueno, es un recuerdo, un homenaje que Dina hacía a su madre. Vene se llama la obra, y dice Punta del Este 1948, y es la parada 2, ¿no? Donde ella bajaba con su madre a la playa, y que está sutilmente, ¿no? Insinuada, digamos, pero que bueno, que está traída desde la memoria, desde el recuerdo que ella tenía de ese momento, ¿no? Y cómo veía con nostalgia también las transformaciones en el paisaje que producto de las dinámicas
propias de la actividad turística y de la matriz turismo-construcción habían tenido esos espacios, ¿no? Entonces, como también desde las artes visuales se genera, desde las expresiones artísticas, digamos, una reivindicación de lo subjetivo, ¿no? De la subjetividad como, no en la obviedad del término, sino en la relación que tenemos quienes habitamos este espacio, la relación subjetiva que tenemos con el territorio, con el paisaje y con las transformaciones y los cambios que las propias dinámicas del turismo y de enclave capitalista han generado y generan sobre este territorio, ¿no? Cómo vamos, y muchos de Maldonado lo hacemos y nos reconoceremos en eso seguramente, transitando lugares donde hay edificios muy feos y podemos recorrer el centro de Maldonado y ver cajas de zapatos con vidrios, básicamente locales, y decir, bueno, acá había tal cosa, o acá había tal otra, y cómo esa relación con el cambio permanente y ciertos borramientos van afectando nuestra identidad y nuestra subjetividad. Entonces, las artes visuales muchas veces tienen ese potencial, digamos, de condensación de eso. Y yo creo que la obra de Dina en ese sentido condensa esa parada 2 perdida y realmente lo logra, ¿no? Es algo que pudimos hablar con ella. Por último, y es la última, y ya charlamos, esta obra es una obra, una fotografía de una obra que hizo Ignacio Rodríguez, que es un artista local también, que básicamente el proyecto se llama Moebius, y es un proyecto que les invito a que busquen después, quizás pueda compartirles después la página web o algo del propio proyecto, porque lo que hacía Ignacio el proyecto se llama Moebius, pero ahí ustedes ven el cartel, estos carteles de publicidad que hay en la Rambla, en el cual está una foto del proyecto, dice www.bienvenidos.biz, ahí tienen la página web que pueden entrar, y lo que hacía básicamente en esa página web era la simulación de una venta de un emprendimiento inmobiliario, ¿no? Uno entra a la página y lo que ve es toda una promoción de un evento de inmuebles, ¿no? Venta de casas, supuestamente. Pero esas casas no eran casas, sino que eran estos ranchitos, ¿no? Que él armó físicamente, digamos, enfrente ahí enfrente a la mano, ¿no? En la parada 1 de la Brava, estos edificios son los que están ahí, la Torre Imperial, creo que es donde estaba el Hotel Playa antes, vieron que vamos señalando ese edificio, había tal cosa. Bueno, en donde estaba el Playa estaban estas megatorres, y entonces Ignacio lo que hacía era armar estos ranchos con cosas precarias, o sea, fotografiarlos en el lugar y dejarlos, ¿no? Después la policía lo sacaba, como este caso creo que dice que a los 20 minutos se lo llevó la policía, no sé. En distintos lugares, frente a distintos edificios y cosas. Entonces en la página uno entra y lo que ve es una promoción de ese ranchito, ¿no? En clave y estética de venta de apartamentos de lujo, ¿no? Pero es un ranchito. Entonces, además de instalar el ranchito y de subirlo a la página web, lo que hizo el proyecto fue fotografiar el ranchito en el lugar y colocarlo en el espacio público, en estos carteles de venta donde habitualmente vemos que se venden otras cosas, ¿no? Si uno ve estos carteles en la Rambla, ve que hay publicidad, yo qué sé, de perfumes o de joyas o de apartamentos de lujo, de lo que fuere, pero no ve que se promocionan ranchitos. Y además, esta promoción en un tiempo estuvo también proyectada en la pantalla gigante que hay en la Liga de Fomento, también como un spot publicitario de ese proyecto. Ignacio, en una forma contemporánea del arte, por decirlo de una manera gráfica, en la cual se incluye instalación por Karma de los Ranchitos, pero está la fotografía, está el diseño por la página web, por supuesto,
está el video o el audiovisual en el spot que se hacía, lo que está utilizando son todos esos lenguajes, todas esas herramientas para plantear una crítica sobre lo que es la relación y la disputa que existe en estos lugares sobre el territorio, ¿no? Sobre el territorio que es vendible, ¿no? Sobre el acceso a la tierra, básicamente, en el sentido de lo que se borra para construir una gran torre, o lo que se borre puede ser aplicable a lo que veíamos recién del Hotel San Rafael, y de cómo también hay un corrimiento de los locales y de la gente que antes vivían más cerca de la costa hacia los centros, porque las costas son lugares en los cuales son lugares preciados, ¿no? Entonces, todo esto que puede ser muy discutible, que es interesante discutir, y para nosotros es muy interesante discutirlo localmente, lo que me importa subrayar es que también desde el arte se puede contribuir a esa discusión, a esa reflexión, y que no es solamente las artes visuales como algo decorativo, como algo que no puede participar del debate público, del debate político, sino que muchas veces sí, a tal punto, desde mi perspectiva, que, y en esto cierro para dar paso al intercambio, a tal punto es estrecha esa relación entre el arte y la política, que desde mi perspectiva, cualquier expresión artística, aunque se precie y diga que no tiene nada que ver con la política, no es posible, ¿no? Es decir, por identificación o por negación, la política funciona como un lugar, o lo político, no estoy hablando de lo partidario, por supuesto, sino la política en el sentido de la discusión de la ciudad, de la comunidad, de qué se quiere, de cuáles son los conflictos, de cuáles son las tensiones, de cómo se solucionan, de cómo se proyectan, de cómo se canalizan. Desde esa perspectiva, el arte no es ajeno como ninguna actividad humana, y aún por negación no puede ser ajeno. Entonces, el canon no es una selección ingenua, y las artes visuales sirven para pensarnos, como sirven otras cosas, por supuesto, no es la única, pero también desde ahí podemos pensarnos, podemos reflexionar y podemos reconocernos, conocernos y proyectarnos, ¿no? Entonces, con eso finalizo y dejo abierto para preguntas o reflexiones o lo que ustedes consideren. Gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. La verdad que muy interesante. Y también me parece que es disparador como de muchas reflexiones y de muchas cuestiones que nos son también cotidianas, a veces más explícitamente o más conscientemente, y otras veces menos, pero también me parece que es muy interesante traerlo. Ahora, si les parece bien, dejamos un espacio para comentarios, preguntas, reflexiones. Si quieren se van interviniendo, bueno, ustedes van desactivando sus micrófonos e interviniendo, y a quien no quiera o no pueda intervenir, puede también poner su mensaje en el chat y lo leemos. Pido disculpas por lo largo de esto, ¿no? Porque se me fue larguísimo. Yo advertí que me apasionaba y conversaba, así que les pido disculpas. Adelante. Pueden decir que no están nada de acuerdo, por favor. O que me faltó tal, eso siempre pasa cuando uno habla de estas cosas. Pero no pusiste a fulano, que era importante, eso, ni siquiera eso. Hola Federico, ¿puedo hablar? Adelante, Lilia. En realidad me encantó la charla. Es muy bueno relacionar lo político en general con la cultura y con las artes plásticas en particular.
porque tienen un sentido, digamos, que se puede consustanciar uno con otro, precisamente para que nos demos cuenta la importancia que tiene que políticamente, no partidariamente, sino políticamente, le demos el valor a la cultura y a las artes plásticas, o a la poesía, a la música. Cuando tú hablabas de canon, ¿no? Yo decía, bueno, hay canon de artes plásticas, pero también hay de música, también hay de arte, también hay de poesía. Digamos, es múltiple la cuestión. Y bueno, cada vez somos más los que estamos entusiasmados en promover, digamos, que la cultura muestre a los jóvenes y a los niños en especial, que son unos artistas increíbles, la maravilla que es poder dar color o no a las cuestiones que sentimos y que tenemos dentro nuestro. De alguna manera, el hablar de todos esos artistas uruguayos nos enorgullece profundamente, porque el Uruguay es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de artistas plásticos en todas las áreas, ¿no? Fotografía, cine, artes plásticas, pintura, escultura, fotografía, etc. Todo eso hace que el Uruguay es valorado, porque la gente que viene a las galerías, a los museos, a donde sea que se expone, de alguna forma se queda impresionado de la cantidad de artistas muy buenos, excelentes que tenemos, y que bueno, mostrarlos, tenerlos, es importantísimo. A mí me alegra muchísimo lo de Barradas en el Malva, porque por primera vez prácticamente se saca Barradas del país, ya que cuando él murió, la esposa regaló, dio toda su obra al Museo de Artes Visuales, y ahí estaba como un sótano, y no se exponía, no, la gente no sabía, y los que no sabían no lo reclamaban. Este hecho es maravilloso. Bueno, Constantini tiene mucha plata, así que puede hacer el lujo de llevarse a Barradas para allá y trasladarlo y tenerlo el tiempo que lo va a tener. Pero ojalá haya muchos Constantini que promuevan también artistas uruguayos, no solo de otros países. Pero bueno, él tiene un vínculo también muy grande con Uruguay, y con Punta del Este en especial. Yo te felicito por traer el tema. Faltaron una cantidad de artistas que no nombraste, que son muy importantes también, pero eso pasa siempre, nos pasa a todos cuando hablamos de artistas o de gente en general, y vamos a mencionarlas, siempre sabemos que metemos la pata porque nos olvidamos de alguno importante. Pero igual te felicito, te quiero mucho, tú sabes, y bueno, me alegra mucho haberte escuchado. Nada más. Muchas gracias, Lilia. Después mandame la lista esa. Bueno. Para la próxima charla voy a ampliar. La vas a ver en otro lugar. Ah, bueno, bien. Ya sé por dónde viene. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo me quedé pensando dos cosas. Nada, las voy a tirar ahí de atrevida. Una tiene que ver con bueno, esto que tú decías como al principio, y también conectado como con el final, ¿no? Al principio que tú empezaste como hablando de la importancia de la enseñanza de las artes en la escuela, ¿no? Y de cómo es una forma de aproximarse a la realidad, a la historia, pero también a la construcción de una sensibilidad particular, local, ¿no? Y qué importante que es esto en un Maldonado que cambia de forma vertiginosa, ¿sí? No solamente en su paisaje, sino también en su demografía. Entonces, nada, me parece como importante, como que bueno que algunas cosas que no podemos ver de un Maldonado que ya no existe, no solamente en su paisaje, sino también, bueno,
en las relaciones de las personas o en los oficios, ¿no? Pienso como en otras obras, poder acercarse a través del arte, ¿no? Y después pensaba como justo que tú traías como esto, como al principio, justo en una coyuntura donde, por ejemplo, en la educación media, los bachilleratos artísticos y la enseñanza de las artes pareciera que están como en una tensión, ¿no? O están puestos como en tela de juicio sobre si va a haber una continuidad, por ejemplo, de esta orientación en la enseñanza media, ¿no? Me parece que también está como, a mí me hizo como pensar en eso, ¿no? Como, bueno, qué importante que es reivindicar también esa función, no de su sentido utilitario, pero sí como para simplificarlo, que tiene también y que cumple la enseñanza y el acercamiento y el tomar contacto con la experiencia artística para otras cuestiones. Eso me parece como muy interesante. Y también meterlo como en otra cuestión que también por ahí es muy local, que tiene que ver como con la disputa por el territorio, ¿no? Y que no deja de ser también como la disputa por el paisaje y lo político que tiene eso por ahí, o esta cuestión como mucho más crítica, que desde el arte logran hacer proyectos como este que compartías por último, de Ignacio Rodríguez, ¿no? Yo compartí ahí en el chat el enlace a la página, donde, bueno, pueden ver esto que decía Federico, se los compartí por si lo querían seguir mirando. Nada, yo la dejo por ahí, muchas gracias también. Yo quería agradecer primero los mensajes en el chat, que son muy generosos, muchas gracias. Y sí, yo creo que es un tema para reflexionar, ¿no? La educación es el instrumento, ¿no? Para poder sensibilizar y para poder introducir en todo el mundo. Y lo digo también como uno puede ser crítico, ¿no? Con respecto a esto de los planes de estudio, programas de estudio, que no son ingenuos y que, bueno, hay determinadas cosas, ¿no? Y esto está bien, ser crítico. Pero con esto, particularmente el bachillerato artístico, pienso en estudiantes que yo tuve. Yo fui docente en bachillerato artístico unos años, y que hay digamos, hubo una generación, o todavía hay bachillerato artístico, una generación que logró transitar una parte de su formación, como es secundaria, ¿no? Y que es tan determinante en lo que después van a ser esas personas o esos sujetos, logró transitarla en una formación que apostaba a cierta sensibilidad y a lo no utilitario, en el sentido, digamos, esto puede tener mala propaganda, digamos, ¿no? Porque se supone que la educación tiene que formar para el trabajo, eso es una forma, pero hay una pérdida en eso, y el bachillerato artístico cumplía de alguna manera, no sé si estoy siendo claro, pero es un tema que merece reflexión, cumplía la posibilidad de que cualquier hijo de vecino, digamos, pudiera transitar caminos que de otra manera lo pueden hacer y lo van a poder hacer solos quienes puedan pagar un taller o quienes puedan pagar una formación, si la educación no lo garantiza, si la educación, las instituciones educativas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una pérdida eso, y que es pensar qué modelo de país uno quiere, o cómo las próximas generaciones van a formarse. Y cierro diciendo una cosa. Yo pienso, ahora veo a Daniel que está ahí con la mano levantada, y me acordé que él, me corregirá él si no fue así, pero creo que fue él que dijo que en el Liceo de San Carlos, creo que era en el plan del 63, lo que era, que tenía formación artística, él fue alumno de Lacy Duarte. Creo que dijiste eso. Vos me corregirás.
Y yo pienso, cuando yo fui al liceo, que no había bachillerato artístico, que no había plan 63, porque fui antes que la reforma del bachillerato artístico, o pienso en mi madre, por ejemplo, que fue alumna de Tonelli en el liceo departamental, ¿no? Entonces, como cuando yo fui al liceo no había esa posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto el bachillerato artístico del 2006 generó una posibilidad para, no porque tuvieran monstruos, o porque yo me quiera comparar como fui profesor con estos monstruos, no, de ninguna manera, pero sí la posibilidad de una formación en artes que durante mucho tiempo no la tuvimos, ¿no? Entonces, perderla para mí es una cosa dolorosa en un punto. Daniel. Bueno, acá. Había hecho el propósito de no hablar, pero empiezo por el final. Sí, lo que dices ahora en primer lugar, porque coincido plenamente con la preocupación con respecto al bachillerato artístico. Yo no hice bachillerato artístico, fui alumno del ASI todos los años en la parte común. Yo creo que te decía que en aquel momento a San Carlos era el plan 63, el plan piloto, ¿no? En sus últimos suspiros, y el que recuerdo que venía como profesor de dibujo también en ese momento para esa gente era Guillermo Fernández. Así que sí, eran monstruos y medio. Pero bueno, digo, en aquel momento yo tenía a mis compañeros en bachillerato artístico, luego me tocó vivir la experiencia del bachillerato artístico. Digo, hubo muchísimos años con esa ausencia, y luego me tocó vivir la experiencia muy de cerca con el bachillerato artístico, ya como docente yo y en cargo de dirección, y te puedo asegurar que fue una experiencia espectacular. Lo que yo disfruté con el bachillerato artístico, con los chiquilines, con los docentes, fue, a mí mismo me abrieron muchísimo la cabeza. Digo, me daban cada paliza, porque realmente creo que la propia característica del bachillerato artístico, hasta la selección de chicos que van, realmente son una experiencia impresionante. Yo no quiero pensar que se pierda como espacio, porque más allá de que uno te pueden decir que hay otras alternativas y en fin, creo que el espacio que se había ganado era realmente muy valioso, y sería una pena muy grande que se perdiera. Eso por un lado. Por otro lado, cortito, yo creo que estuvo bien la selección que hiciste, porque soy un convencido que es imposible hacer eso del canon, a quién incluimos y a quién no, es terrible. Yo me puse a hacer un trabajito con algunos pintores que habían pintado Maldonado, y solo en la década del 40 me están surgiendo cada vez más, y quién dice quiénes son los que tienen que estar y quién no, ¿no? Es todo un tema, más allá de que claro, siempre faltan, pero es un tema muy, muy complicado ese, que bueno. Y lo último que quiero decir, animarte a eso que a mí me parece muy importante, que es lo de pensar las artes plásticas, ¿no? Más allá de los que de repente nos gustan y estudiamos algo y coleccionamos algo y estudiamos la parte histórica, yo creo que es fundamental esto de pensar, este vínculo con lo político, ¿no? Como decía Lilia, no con la política partidaria, pero sí con lo político. Yo creo que es casi un mandato, y por eso me alegra mucho que gente joven pueda tomar esas banderas, porque eso que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo ese registro, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, toda esta obra que está quedando, y de la cual muchas veces no sabemos nada. Tal vez tú mismo sepas, a mí, fíjate, trabajé toda mi vida en el liceo departamental, he tenido distintas teorías con respecto a las esculturas que están afuera, pero nunca una respuesta definitiva. Capaz que Lilia lo sabe. Yo en algún momento intenté buscar en archivos del liceo, te dan ganas de llorar, no encuentras nada. Sabes que hubo en algún momento obra de determinados pintores, porque lo leíste en algún libro de historia, pero no hay manera de llegar a eso. Entonces digo, son cosas que hay que registrar, y que hay que saberlas, y por lo pronto poder pararnos en la puerta no sé, del San Rafael, que ya no existe, decir, no pueden destruir un mural de Verdía, ¿no? Digo, pero para eso hay que en primer lugar conocer lo que hay, ¿no?
te tomo la palabra, Daniel, para hacer una investigación sobre el acervo del liceo departamental. Eso primero. Así que, o desde el instituto, y podemos invitar a Lilia y a quien quiera a pensar eso, porque es interesante eso del rescate. Y después, con esto último que decías, por eso yo subrayaba lo del relevamiento de la Comisión de Cultura del municipio de Punta del Este sobre los murales que hay en espacios privados en Punta del Este, ¿no? Creo que va en ese sentido, esa cuestión del registro y del reconocimiento de obras, muchísimos del taller Torres García, ¿no? Pero otros también. Entonces, por lo menos ver que eso existe, eso es como lo primero, ¿no? Entonces me parece que, y estaría bueno hacer eso del liceo departamental. Veno, que está levantando la mano, ponía en el chat hace un ratito de lo de la Facultad de Artes, ¿no? En esta relación de educación y arte. La creación de la Facultad de Artes en Audieral contribuirá sin duda al desarrollo futuro de toda la creación artística de a quien más, decía. Beno, ¿querés hablar? Sí, simplemente Sí. felicitaciones en primera instancia, por supuesto, Gracias. no está de más decirlo. Hablando, como decía Lilia, en lo político, no partidario, obviamente, es decir, es importantísimo que después de tantos años, es decir, la universidad haya creado la Facultad de Artes y haya agrupado en ella todas las expresiones artísticas, las imaginables y las que vendrán, para darle un aval que nuestro Odelar le puede dar y le debe dar, evidentemente, a todo lo que es creación artística, y que eso se revierte, sin lugar a duda, en aquellos jóvenes que a partir de la enseñanza media, puedan llegar a una universidad pública, laica y gratuita, y que eso tiene un efecto, digamos, potenciador hacia atrás para que eso se derrame en todo el país. Por eso no quería dejar de darles precisamente el pláceme de todo lo que es el trabajo en Maldonado, y no olvidar, creo yo, a mi modesta opinión, el paso adelante que significa la creación, la institucionalización realmente de la Facultad de Artes, que bienvenida sea. Nada más. Totalmente de acuerdo. Un proceso larguísimo, pero que bueno, que generó su... Pero que llegó. Que llegó. Faltan algunos, faltan las escénicas. Bueno, están las danzas, pero faltan... Sí, están las danzas, pero por eso digo, las imaginables y las que no nos claro, podemos imaginar que vendrán después. Hay que Pero abrir. comienzo tiene las cosas, ¿verdad, Por supuesto. Federico, perdón. Sí, para la universidad es una etapa larguísima, además, que bueno, que dio su buen fruto. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que es bueno siempre la institucionalización de esas cosas es potente, ni que hablar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Por supuesto que todos ustedes tienen el contacto también del instituto, y en la presentación de la charla inicial yo había compartido mi correo electrónico. Capaz que lo puedo volver a hacer acá en el chat por si alguno quiere contactarse para reflexionar de estas cosas, o les comparto ahora. A quienes van a hacer esa investigación sobre el acervo cultural Estaría muy bien eso. Departamental, les comento que el mural de Juan José Severino sigue ahí en la biblioteca, y que está con unos problemas de humedad tremenda esa pared. Sería muy bueno hacer algo prontamente. Ahí les compartí el mail, que creo que lo tipié bien, supongo. Y bueno, todas esas quejas, como la de Miravalles, pueden hacerlas llegar al correo electrónico, así vamos armando una lista de acciones para poder encarar eso. Lo del liceo departamental para mí era, vos lo trajiste, Daniel, pero para mí era importante, lo habíamos hablado con Silvia Guerra la otra vez, de lo importante que sería ver qué obras hay ahí. Lilia, no sé si levantaste la mano ahora para decir algo.
Adelante. Solamente que se me quedó, además se me quedó adentro mío también, la última foto, la foto de Ignacio Rodríguez, Sí. que me parece maravilloso todo lo que encierra y lo que transmite esa foto, ¿no? Porque no es solo lujoso los apartamentos y algo de arte lujosísimo, sino también esas costaneras pintadas allí, colocadas, para que se vea las diferencias que hay en una sociedad, como la de Punta del Este y Maldonado, ¿no? En especial, pero digo, se da en todo el país, pero sobre todo en esta zona este y en Montevideo, pues. Y además vi cosas, porque vi como autos o luces de autos que giraban, se me imaginé el arco iris uniendo todo eso, toda esa cuestión de población y de construcción, que fue maravilloso que se le ocurriera a Ignacio. Yo sé que Ignacio es brillante, pero bueno, quiero que esto le llegue también a él, por eso, simplemente. Te lo digo. Gracias. No, va a estar la grabación disponible también de esta charla para repasarla, los que quieran, y si no, si les parece interesante, poder difundirla o si no tienen nada mejor que hacer, volver a verla, pero seguramente tengan cosas mucho mejor que hacer que eso. Para mí un placer el intercambio reencontrarme con gente querida y conocida y con otros para conocernos, y espero que a partir de estos intereses comunes también nos volvamos a encontrar y nos podamos reencontrar en charlas o en proyectos, ¿no? Por eso dejar habilitados también las vías de comunicación, tanto mía como con el instituto. Y bueno, me voy de la charla con un preproyecto, que es esto del liceo departamental. ¿Tá? No sé cuándo lo voy a hacer, lo podemos encarar, pero podríamos ir hablándolo. Es interesante y creo que necesario, sobre todo. Te voy a decir algo. Cuando en el 2013 se celebraron los 100 años de la creación de los liceos departamentales, una de las ideas que se nos había ocurrido era armar una exposición con los pintores que habían sido profesores del liceo. Bueno, fue muy difícil, pero pensemos que desde el 18, Causa, bueno, ya antes Guillermo Rodríguez, digo, y la historia es impresionante, ¿no? Para hacer una buena investigación ahí. Después el museo, ahí no salió, después el Museo Mazzoni hizo algo parecido, recogiendo esta idea de nuestra, hizo algo que estuvo bastante bien, pero repito, sería una investigación impresionante. Sí, por un lado, los docentes que fueron profesores de allí, con lo difícil que es, como tú decías, hoy marcar el límite entre quiénes incluir y quiénes no, porque también hay mucha otra gente que pintó y que de repente no tuvo un reconocimiento. Claro. Ese es otro gran tema, pero sí, es un tema realmente muy interesante. Hay que hablar. Bueno, quedó pendiente entonces, queda ahí en el tintero. Bueno, por mi parte agradecerles muchísimo y será hasta cualquier momento. Los que no hablaron pero se quedaron hasta el final es una buena señal. Y cualquier cosa que surja, en serio que están abiertas las comunicaciones por el mail o por el instituto. Muchas gracias. Chao, que buen pasen fin de bien. semana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Buenas Gracias. Chau, chau. Chao, Federico. Chao, gracias. Chao.